El error que nadie podía ocultar. El silencio no nació en aquella sala por respeto, sino por miedo. Un miedo antiguo, primitivo, compartido incluso por especies que habían superado la guerra hacía milenios. No era el miedo a las armas ni a la destrucción, sino algo más íntimo y devastador, el miedo a ser visto por dentro. La bóveda del Consejo de Convergencia Estelar flotaba sobre el vacío como una idea imposible, una arquitectura suspendida entre estrellas muertas y sistemas en formación. Sus paredes no eran sólidas, sino campos de energía translúcida que dejaban ver el lento giro de una galaxia distante. Allí, donde se decidía el destino de civilizaciones enteras con una sola deliberación, la humanidad estaba a punto de cometer su primer gran error. No con tecnología, no con violencia, sino con un pensamiento. El humano permanecía de pie en la plataforma asignada a su especie, con la espalda recta y las manos relajadas a los costados, tal como le habían enseñado durante años de preparación diplomática. Su nombre, irrelevante para la historia, figuraba en los registros como ingeniero de enlace cognitivo, una posición creada exclusivamente para esta ocasión. No era un soldado, ni un político, ni un héroe. Era un técnico, un observador, alguien que debía mirar, aprender y no destacar. Pero ningún entrenamiento humano, por exhaustivo que fuera, podía preparar a una mente para enfrentarse a una civilización que había renunciado al concepto de privacidad miles de años atrás. La especie anfitriona ocupaba el centro de la sala. Altos, esbeltos, de piel iridiscente que reflejaba tonos imposibles según la luz estelar, los Telarcai no necesitaban palabras para comunicarse entre ellos. Sus mentes estaban abiertas como libros sin cubiertas. Para ellos, pensar era compartir. Mentir, una reliquia biológica de especies primitivas. Ocultar, una anomalía psicológica casi extinta. Y ahora, frente a ellos, estaba la humanidad. Desde el primer contacto, los Telarcai habían mostrado una curiosidad clínica por los humanos. Una especie joven, ruidosa, emocionalmente inestable, pero sorprendentemente resiliente. Habían sobrevivido a su propio planeta, a sus guerras internas, a sus contradicciones morales. Eso, en sí mismo, ya era un misterio digno de estudio. La ceremonia avanzaba con precisión matemática. Intercambio de protocolos. Reconocimiento de soberanía. Aceptación condicional en la red galáctica. Todo fluía como estaba previsto, hasta que llegó el momento crítico. El momento del enlace. La oficial Telarcai designada dio un paso adelante. Su presencia alteró la atmósfera sin necesidad de movimiento brusco. No llevaba símbolos de rango visibles, porque en su cultura la jerarquía no se imponía, se percibía. Su mente irradiaba una claridad abrumadora, como una superficie de agua inmóvil en la que nada podía esconderse. Ella no habló. No necesitaba hacerlo. El enlace telepático no era una lectura profunda, habían asegurado. Solo una confirmación de intenciones. Una comprobación básica para garantizar que la especie humana no ocultaba impulsos hostiles inmediatos. Algo rutinario, casi ceremonial. El humano había repetido las instrucciones cientos de veces en su mente durante el trayecto. Mantén la calma. Piensa en conceptos neutros. Fórmulas. Imágenes técnicas. Números. Cualquier cosa menos emociones intensas. Durante los primeros segundos, funcionó. Pensó en diagramas. En estructuras orbitales. En la frecuencia de resonancia de los campos gravitacionales artificiales. Su mente se convirtió en una pizarra fría, ordenada, funcional. Pero la mente humana no es una máquina. Es un campo de batalla. Bastó una fracción de segundo. Un destello involuntario. Un pensamiento que no había sido invitado, pero que apareció con la naturalidad brutal con la que aparecen todos los pensamientos prohibidos. No fue violento. No fue explícito. Fue humano. Curioso. Cargado de una mezcla incómoda de atracción, nerviosismo y una imaginación que llevaba demasiado tiempo reprimida. El pensamiento cruzó su mente como una chispa. Y fue leído. La reacción no fue inmediata. No hubo alarma. No hubo gritos. Lo que ocurrió fue peor. La oficial Telarcai se detuvo. En una sala donde incluso los cambios químicos del ambiente eran regulados, aquella pausa fue ensordecedora. Los campos de energía parecieron vibrar con una tensión nueva.
Los representantes de otras especies, muchas de ellas con capacidades psíquicas parciales, sintieron el cambio antes incluso de comprenderlo. El humano lo supo en el mismo instante. Una oleada de calor le recorrió el cuerpo. No porque alguien lo hubiera tocado, sino porque comprendió la magnitud de su error. No había arma más peligrosa en aquel lugar que su propia mente, y acababa de dispararla sin querer. Intentó reaccionar. Forzó pensamientos de disculpa, de respeto, de autocontrol. Pero ya era tarde. En la cultura telarcai, un pensamiento no se anulaba con otro. Todo quedaba registrado en la percepción compartida. El consejo esperaba una respuesta. Castigo. Reprimenda. Cancelación del contacto. La historia galáctica estaba llena de especies eliminadas del proceso de integración por menos que eso. Una mente desordenada podía ser interpretada como una amenaza impredecible. El humano bajó ligeramente la cabeza, un gesto aprendido en su cultura como señal de vergüenza y responsabilidad. No dijo nada. No podía. Las palabras eran inútiles frente a una especie que había visto lo que no debía. Entonces ocurrió lo impensable. La oficial telarcai sonrió. No fue una sonrisa amplia ni exagerada. Fue sutil, contenida, casi imperceptible para ojos no entrenados. Pero en una especie donde las expresiones faciales habían perdido importancia hacía milenios, aquel gesto fue un terremoto. La sonrisa no expresaba burla. Tampoco enfado. Ni aprobación explícita. Era suficiencia. Una calma profunda, acompañada de algo que no figuraba en ningún registro psicológico telarcai, interés personal. El murmullo mental recorrió la sala como una onda gravitacional. Los miembros de su especie compartieron percepciones a una velocidad imposible para cualquier lenguaje hablado. Preguntas. Análisis. Advertencias. Aquello no estaba en el protocolo. El humano, aún con la mirada baja, no podía ver la sonrisa. Pero la sintió. La sintió porque, aunque no podía leer mentes, percibió el cambio en el ambiente, la ausencia del castigo que debía haber llegado. La oficial retiró el enlace sin brusquedad. Sus ojos, grandes y luminosos, se fijaron en el humano durante un segundo más largo de lo necesario. En ese instante, algo cambió en ella. Había leído miles de mentes a lo largo de su vida. Mentes ordenadas. Mentes predecibles. Mentes que fluían en patrones estables, sin contradicciones internas. Lo que había encontrado en la mente humana no era peligro en el sentido tradicional. Era caos contenido. Una mente capaz de generar pensamientos inapropiados, y al mismo tiempo sentir vergüenza por ellos. Capaz de imaginar, y elegir no actuar. Capaz de reconocer el error incluso antes de ser señalado. Para una especie que nunca había tenido que dominar sus impulsos porque los compartía todos, aquello era desconcertante. Y fascinante. El consejo reanudó la sesión con cautela. El incidente fue registrado como una anomalía menor, pero la mirada de la oficial telarcai volvió al humano más de una vez durante los minutos siguientes. No con desconfianza, sino con una curiosidad silenciosa que no necesitaba palabras. El humano, por su parte, permaneció inmóvil. Por dentro, su mente era un torbellino de culpa, alivio y una pregunta que no se atrevía a formular. ¿Por qué no había sido castigado? No lo sabía aún, pero aquel pensamiento involuntario había hecho algo que ninguna flota humana, ninguna arma experimental y ninguna estrategia diplomática había logrado jamás. Había despertado algo nuevo en una civilización perfecta. Y en ese despertar, el destino de la humanidad acababa de cambiar para siempre. Una mente imperfecta en una galaxia perfecta. La perfección no hace ruido. No se agita, no duda, no tropieza. La perfección simplemente existe, inmóvil, autosatisfecha, convencida de que todo lo que debía ser ya ha sido alcanzado. Así era la civilización telarcai antes de conocer a los humanos, y así había sido durante incontables ciclos estelares. Tras el incidente en la bóveda del Consejo, la ceremonia concluyó sin más anomalías visibles. Protocolos cerrados. Registros sellados. Sonrisas inexistentes. Para cualquier observador externo, el primer contacto había sido un éxito contenido. Para la humanidad, una admisión provisional en una galaxia que aún no confiaba del todo en ellos. Pero en las capas invisibles de la realidad, donde las mentes telarcai se entrelazaban como filamentos de luz,
algo había quedado fuera de lugar. La oficial que había realizado el enlace no regresó de inmediato a la red colectiva. Permaneció aislada, algo extremadamente inusual en su especie. No por rebeldía, sino por necesidad analítica. Lo que había percibido en la mente humana no encajaba en ningún modelo conocido, y los Telarcai no ignoraban las anomalías, las diseccionaban hasta comprenderlas o neutralizarlas. En los archivos históricos de su especie existían descripciones de mentes primitivas, anteriores a la plena integración telepática. Eran registros antiguos, casi arqueológicos, estudiados más por interés académico que por relevancia práctica. Aquellas mentes habían sido caóticas, sí, pero simples. Impulsivas. Lineales en su desorden. La mente humana no era así. Era un laberinto que se observaba a sí mismo mientras se perdía en él. El humano fue trasladado a una estación de observación neutral, un entorno diseñado para minimizar estímulos y facilitar el análisis intercultural. No era una prisión, aunque la diferencia, en aquel contexto, era más semántica que emocional. Sabía que estaba siendo observado, medido, evaluado. Cada paso, cada respiración, cada microexpresión era registrada por sistemas que superaban por siglos la tecnología humana. Aún así, nadie volvió a leer su mente sin previo aviso. Ese detalle, aparentemente menor, no pasó desapercibido. Los Telarcai habían comenzado el estudio de la mente humana de la única forma que sabían, comparándola con la suya propia. Y cuanto más lo hacían, más incómodos se sentían con los resultados. La mente Telarcai era estable. Sus pensamientos fluían en patrones coherentes, optimizados para la supervivencia colectiva. No existían contradicciones internas prolongadas. Una emoción surgía, se compartía, se resolvía. El deseo no se reprimía, se analizaba hasta disolverse o transformarse en acción consensuada. La culpa era casi inexistente, porque el error rara vez era individual. La mente humana, en cambio, era un sistema de tensiones constantes. El humano pensaba una cosa y sentía otra. Deseaba y, al mismo tiempo, se contenía. Imaginaba escenarios que nunca se materializarían y se juzgaba a sí mismo por haberlos imaginado. No compartía sus pensamientos automáticamente, los filtraba, los corregía, los ocultaba incluso de sí mismo. Para los Telarcai, aquello era profundamente inquietante. La oficial revisó una y otra vez el instante del enlace. Analizó la secuencia completa del pensamiento humano que había provocado el incidente. No se detuvo en el contenido superficial, sino en la estructura subyacente. Lo que encontró no fue una pulsión descontrolada, sino una superposición de capas: impulso, conciencia del impulso, evaluación moral, vergüenza anticipada, autocensura. Todo eso había ocurrido en menos de un segundo. En su especie, un pensamiento era una línea recta. En la humana, era una red tridimensional que se reconfiguraba en tiempo real. El Consejo ordenó una evaluación cognitiva más profunda, pero con restricciones. La anomalía debía ser comprendida, no provocada. El humano fue informado de manera formal. No se le acusaba de nada. No se le castigaba. Se le estudiaba. Aceptó sin protestar. Esa fue otra anotación que llamó la atención. No intentó justificarse en exceso. No exigió explicaciones. No reaccionó con hostilidad. Mostró una disposición cooperativa mezclada con una incomodidad visible, como si se sintiera responsable de algo que nadie le había pedido reparar. La oficial observó esos comportamientos con creciente interés. En más de una ocasión, estuvo tentada de volver a leer su mente sin permiso, solo para confirmar sus hipótesis. Pero no lo hizo. No por obediencia al protocolo, sino por algo más difícil de admitir. Quería ver qué haría un humano cuando no estaba siendo leído. Las sesiones de observación revelaron patrones inesperados. El humano pasaba largos periodos en silencio, reflexionando. A veces se levantaba y caminaba en círculos. Otras, se detenía frente a las superficies translúcidas de la estación, observando las estrellas como si buscara algo que no estaba allí. Pensaba mucho. Demasiado, según los estándares Telarcai. Y, sin embargo, no todos sus pensamientos se traducían en acción. Esa contención constante, ese diálogo interno incesante, era algo que ninguna especie plenamente telepática había necesitado desarrollar. Para ellos, la coherencia interna era un producto natural de la mente compartida.
La humanidad, al parecer, había tenido que inventarla. Los análisis demostraron algo inquietante. La mente humana, precisamente por su imperfección, era más adaptable. Donde una mente telarcai buscaba la solución óptima basada en datos compartidos, la humana generaba múltiples soluciones, incluso contradictorias, y luego elegía una. No siempre la mejor. A veces la más ética. O la menos dañina. O simplemente la que podía vivir consigo misma después. La oficial comprendió entonces por qué la sonrisa había surgido de manera tan natural durante el enlace. No había sido suficiencia por superioridad, sino por sorpresa. Una sorpresa tan intensa que su mente, acostumbrada a la previsibilidad, no había sabido cómo reaccionar de otro modo. La mente humana no era un defecto evolutivo. Era una rareza peligrosa. Si una especie era capaz de albergar pensamientos oscuros, y aún así, elegir no actuar sobre ellos, entonces su verdadero poder no residía en la fuerza ni en la tecnología, sino en algo mucho más difícil de medir, el autocontrol consciente. Eso planteaba una pregunta incómoda para toda la galaxia. ¿Qué ocurriría si una especie así decidía, colectivamente, dejar de contenerse? El Consejo aún no había llegado a esa conclusión, pero la oficial ya la veía con claridad. La humanidad no era peligrosa porque fuera agresiva. Lo era porque podía serlo, y no siempre lo era. Esa capacidad de elección, nacida del conflicto interno, era algo que ninguna civilización perfectamente ordenada había tenido que desarrollar. Cuando finalmente volvió a integrarse parcialmente en la red telarcai, compartió solo una fracción de sus hallazgos. Lo suficiente para justificar la continuación del estudio. No lo suficiente para despertar pánico. Guardó el resto para sí. Por primera vez en su vida, poseía un pensamiento que no deseaba compartir de inmediato. Y en ese pensamiento, repetido una y otra vez con una curiosidad que rozaba lo personal, estaba la imagen de una mente imperfecta, que había hecho tambalear la idea misma de perfección galáctica. Cuando leer una mente ya no es suficiente. El problema de comprenderlo todo es que, tarde o temprano, aparece algo que se resiste a ser comprendido. Para los telarcai, la lectura mental no era una habilidad, sino un estado natural. No distinguían entre pensar y percibir. Ambos procesos formaban parte de un mismo flujo continuo. Desde su infancia, cada individuo crecía inmerso en una red de conciencias que suavizaba los extremos emocionales, corregía impulsos ineficientes y eliminaba contradicciones antes de que pudieran arraigarse. El caos, para ellos, era un concepto teórico. Hasta ahora, la presencia del humano había introducido una variable incómoda en sus modelos predictivos. No porque sus pensamientos fueran agresivos o subversivos, sino porque no se alineaban con sus decisiones de una forma consistente. Los algoritmos de anticipación conductual, capaces de prever con precisión casi absoluta el comportamiento de cualquier especie conocida, comenzaron a fallar. Las proyecciones no coincidían con la realidad. El humano pensaba en posibilidades que jamás ejecutaba. Evaluaba escenarios negativos sin actuar en consecuencia. Imaginaba errores futuros, y aún así, seguía adelante con cautela. Esa disonancia constante confundía a los sistemas telarcai, diseñados para mentes donde el pensamiento y la acción estaban íntimamente ligados. La oficial encargada del análisis lo comprendió antes que nadie. No porque fuera más brillante que los demás, sino porque había observado algo que los datos no podían captar. Había visto vergüenza. Durante una de las evaluaciones formales, el humano solicitó permiso para hablar. Aquello, en sí mismo, fue una anomalía menor. Los telarcai preferían intercambios mentales directos, pero habían aceptado las limitaciones culturales humanas. Se le concedió el permiso. El humano inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que ya había sido catalogado como señal de respeto y reconocimiento de error. Expresó su disculpa de manera clara, estructurada, sin adornos innecesarios. No intentó minimizar el incidente del enlace ni justificarlo como un malentendido. Reconoció la naturaleza inapropiada de sus pensamientos iniciales, asumió la responsabilidad y expresó su intención consciente de mantener el autocontrol en futuras interacciones. Para la mayoría de las especies presentes, aquello fue suficiente. Para la oficial telarcai, fue desconcertante. La disculpa no alteró los registros. No reparó el pensamiento ya leído. No cambió los datos objetivos del incidente. Y, sin embargo, produjo un efecto profundo.
Ella percibió algo que no podía clasificar fácilmente, un intento genuino de alineación ética, no impuesto desde fuera, sino generado internamente. El humano no se disculpaba porque hubiera sido descubierto. Se disculpaba porque no quería ser ese tipo de mente, incluso cuando nadie más podía verlo. Ese matiz lo cambió todo. A partir de ese momento, la oficial comenzó a estudiar no solo lo que el humano pensaba, sino cuando elegía no pensar algo más. Observó cómo desviaba activamente su atención cuando surgían impulsos incómodos. Cómo sustituía imágenes mentales por conceptos técnicos o recuerdos neutros. Cómo respiraba de manera controlada cuando detectaba una reacción emocional que podía intensificarse. Era una disciplina silenciosa, invisible para casi cualquier observador. Para una especie que nunca había tenido que dominar sus pensamientos, aquello era un arte desconocido. El Consejo, inquieto por las inconsistencias en los modelos predictivos, ordenó una simulación avanzada. Se diseñó un entorno controlado con estímulos cuidadosamente calibrados para provocar respuestas emocionales leves en el humano. Nada extremo. Nada hostil. Solo lo suficiente para observar correlaciones entre pensamiento, emoción y acción. Los resultados fueron perturbadores. El humano mostró impulsos internos medibles, pero su conducta externa permaneció estable. En varios escenarios, los sistemas predijeron reacciones que nunca ocurrieron. En otros, el humano actuó de forma inesperadamente compasiva, incluso cuando una respuesta más eficiente habría sido ignorar la situación. La oficial comprendió entonces que el verdadero límite de la lectura mental no estaba en la profundidad, sino en la interpretación. Leer una mente humana no equivalía a conocerla. Porque conocer implicaba entender las decisiones que se tomaban a pesar de los pensamientos, no solo a partir de ellos. Esa conclusión generó una fractura conceptual dentro de la red Telarcai. Si los pensamientos no garantizaban las acciones, entonces la base misma de su sistema de evaluación moral estaba incompleta. Durante milenios, habían juzgado a las especies por lo que pensaban, asumiendo que pensar era actuar en potencia. Los humanos rompían esa equivalencia. La oficial empezó a sentir una resistencia interna cada vez que el Consejo proponía nuevas lecturas profundas sin consentimiento explícito. No lo expresó abiertamente, pero moduló los informes, suavizó los términos, introdujo dudas donde antes habría certezas. No protegía al humano por simpatía. Lo hacía porque había comprendido algo esencial: leer una mente humana sin su permiso distorsionaba la observación. La presencia del lector alteraba el pensamiento leído, como una medición que cambia el sistema que intenta medir. La relación entre la oficial y el humano permanecía formal, distante, estrictamente profesional. No había intercambios innecesarios ni gestos que pudieran interpretarse como favoritismo. Y, sin embargo, en cada encuentro, ella sentía una ligera tensión que no provenía de él, sino de sí misma. Por primera vez, la lectura mental ya no le proporcionaba una sensación de control absoluto. Había zonas de la mente humana que, aunque visibles, no ofrecían certezas. Regiones donde la intención se transformaba, se debatía y, a veces, se negaba a sí misma. Aquello no era una falla. Era una defensa. Una defensa construida no contra lectores externos, sino contra los propios impulsos. El Consejo empezó a debatir en privado. Algunos miembros consideraban a la humanidad una especie potencialmente inestable, demasiado dependiente de conflictos internos. Otros veían en esa misma característica una fuente de adaptabilidad sin precedentes. La oficial permaneció en silencio durante esas discusiones. Sabía que el destino de la humanidad no se decidiría por lo que pensaba, sino por lo que elegía hacer cuando nadie la obligaba. Y en esa elección constante, imperfecta y consciente, comprendió que había algo que la galaxia entera aún no sabía cómo medir. El humano seguía siendo observado, evaluado, clasificado. Pero, por primera vez desde que los Telarcai habían alcanzado la perfección mental, alguien se preguntaba si comprenderlo todo era realmente una ventaja. Porque frente a una mente que podía leerse, pero no predecirse, el poder de la lectura empezaba a perder su supremacía. La sonrisa que desafió a un consejo estelar. El Consejo de Convergencia no se reunía por curiosidad. Cada sesión extraordinaria era una admisión implícita de que algo había escapado a su control. Y en una civilización que había construido su estabilidad sobre la previsibilidad absoluta, eso era inaceptable.
La convocatoria se extendió por la red Telarcay como una vibración silenciosa. No hubo anuncios públicos ni declaraciones formales. No eran necesarias. Cuando el consejo llamaba, las mentes respondían. La oficial se presentó ante ellos sin escolta ni símbolos de autoridad. No los necesitaba. Su historial hablaba por ella, siglos de servicio impecable, evaluaciones precisas, ninguna desviación registrada. Era, en todos los sentidos medibles, una extensión fiable del pensamiento colectivo. Hasta ahora. El espacio de deliberación no tenía forma fija. Se reconfiguraba según la densidad cognitiva de los presentes, creando una geometría que ningún humano habría podido describir sin perderse en metáforas. Allí, las mentes Telarcay se alineaban en un estado de atención total, compartiendo datos, emociones atenuadas y conclusiones preliminares en un flujo constante. El tema era uno solo. La humanidad. Más específicamente, el humano. Los modelos predictivos proyectaban escenarios contradictorios. En algunos, la especie humana se integraba sin incidentes, aportando soluciones creativas a problemas que otras civilizaciones habían aceptado como irresolubles. En otros, su inestabilidad interna derivaba en conflictos a gran escala, impulsados no por necesidad, sino por decisiones emocionales colectivas. Ambas posibilidades coexistían con probabilidades inquietantemente similares. El Consejo exigió una explicación. No sobre los datos. No sobre los algoritmos. Sino sobre la reacción inicial durante el enlace. La sonrisa. Para los Telarcay, una expresión facial espontánea era una anomalía mayor. Las emociones no se reprimían, se diluían en la red colectiva antes de alcanzar intensidad suficiente para manifestarse físicamente. Que una oficial experimentada hubiera mostrado una reacción visible, no compartida de inmediato, había despertado una inquietud profunda. La oficial no evadió la cuestión. No recurrió a tecnicismos. No ocultó la secuencia de eventos. Describió con precisión el pensamiento humano leído, el contexto, la reacción esperada según los protocolos y la reacción real que había ocurrido. No omitió la suficiencia percibida en su propia sonrisa, ni el instante de sorpresa que la había precedido. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. El Consejo procesó la información en múltiples capas simultáneas. Evaluaron la posibilidad de una falla individual, una interferencia ambiental, una anomalía neurológica. Todas fueron descartadas con rapidez. La conclusión emergente era más inquietante. La reacción no había sido un error. Había sido una respuesta auténtica. La oficial explicó entonces lo que había comprendido desde aquel instante inicial. Que la mente humana no podía evaluarse con los mismos criterios que las mentes plenamente telepáticas. Que leer un pensamiento humano no equivalía a comprender su intención final. Que la vergüenza, la autocensura y la elección consciente formaban parte integral de su estructura cognitiva. Algunos miembros del Consejo reaccionaron con resistencia inmediata. Aquello desafiaba principios fundamentales de su civilización. Durante milenios, habían asumido que la transparencia mental era la forma más elevada de existencia social. Que la ausencia de secretos eliminaba el conflicto en su raíz. La oficial no negó esos logros. Pero introdujo una variable que nadie había considerado seriamente. La transparencia absoluta también eliminaba la necesidad de autocontrol individual. En una mente compartida, el impulso se corregía externamente. En una mente privada, el impulso debía ser enfrentado internamente. Esa lucha silenciosa, constante y agotadora, había moldeado a la humanidad de una forma que ningún algoritmo Telarcay había anticipado. La pregunta dejó de ser si los humanos pensaban cosas inapropiadas. Eso ya estaba demostrado. La verdadera pregunta era por qué, con tanta frecuencia, elegían no actuar en consecuencia. El Consejo comenzó a fragmentarse en posturas. Algunos consideraban esa capacidad una debilidad peligrosa, una especie que debía contenerse constantemente podía, en un momento de crisis, fallar de manera catastrófica. Otros empezaban a ver lo contrario. Una civilización que había aprendido a convivir con su oscuridad interna sin sucumbir a ella había desarrollado una resiliencia sin precedentes. La oficial intervino una última vez. Explicó que, durante la observación prolongada, había detectado algo que no figuraba en los informes iniciales. Cuando el humano se sabía observado, moderaba sus pensamientos.
Pero cuando creía estar solo, no se volvía más agresivo ni más descontrolado. Se volvía reflexivo. Cuestionaba sus propias reacciones. Revisaba sus errores. Anticipaba consecuencias morales, no solo prácticas. Eso, afirmó, no era un accidente cultural. Era una habilidad entrenada a nivel de especie. El Consejo comprendió entonces que no estaban evaluando una amenaza convencional, sino un espejo incómodo. Los humanos no eran peligrosos porque carecieran de control. Lo eran porque poseían la capacidad de elegir entre múltiples caminos internos, incluso aquellos que los perjudicaban, y aún así optar por el que consideraban correcto. Ese tipo de libertad cognitiva no podía ser regulada fácilmente. La sesión concluyó sin una resolución definitiva. Pero se emitió una directiva provisional que marcó un punto de inflexión histórico. A partir de ese momento, las lecturas mentales profundas de humanos requerirían consentimiento explícito, salvo en situaciones de amenaza inmediata comprobable. Nunca antes se había hecho una excepción así para una especie recién integrada. La oficial aceptó la directiva sin mostrar emoción externa. Pero cuando abandonó el espacio de deliberación, su mente no se reintegró por completo en la red colectiva. Conservó una pequeña distancia, un margen mínimo de pensamiento no compartido. No por desobediencia, sino porque había comprendido algo esencial. La sonrisa que había mostrado durante el enlace no había desafiado al humano. Había desafiado al Consejo. Y en ese desafío silencioso, la galaxia había dado su primer paso hacia una verdad incómoda. No todo lo que puede leerse debe ser juzgado. Y no toda mente abierta es necesariamente libre. Lo que nunca pudieron leer. La desconexión no fue violenta. No hubo colapso, ni alarma inmediata, ni señales externas que indicaran que algo había fallado. Para cualquier observador ajeno, la oficial Telarcai simplemente se detuvo durante una fracción de segundo más de lo normal, como si hubiera perdido el hilo de un pensamiento trivial. Pero dentro de su mente, el mundo se quebró en silencio. Durante toda su existencia, pensar había sido compartir. Cada emoción, cada razonamiento, cada duda se integraba de manera natural en la red colectiva antes incluso de ser plenamente formulada. La continuidad de la consciencia Telarcai dependía de ese flujo constante. Nunca se apagaba. Nunca se interrumpía. Hasta ahora. El origen del fallo no fue técnico. Los sistemas de la estación no registraron interferencias energéticas ni anomalías externas. La causa fue interna, profunda, imposible de prever con los modelos existentes. Una sobrecarga cognitiva generada por un conflicto no resuelto, algo que la especie Telarcai había considerado eliminado de su evolución hacía milenios. Por primera vez, la oficial experimentó un pensamiento que no encontraba salida inmediata hacia la red. Y ese pensamiento era emoción. La desconexión parcial se activó como un mecanismo de protección. Una reacción de emergencia ante una saturación que la mente colectiva no supo procesar. El resultado fue algo que ningún Telarcai adulto había vivido jamás: silencio interior. No ausencia de ideas. Ausencia de eco. La oficial percibió su propia mente como un espacio cerrado, finito, delimitado. Cada pensamiento resonaba solo en ella, sin diluirse, sin corregirse, sin ser suavizado por la consciencia compartida. La experiencia fue profundamente desestabilizadora. Y, al mismo tiempo, reveladora. El Consejo detectó la anomalía con retraso. Cuando lo hizo, la oficial ya había sido trasladada a una sección aislada de la estación, diseñada originalmente para especies con capacidades psíquicas volátiles. Allí, los campos de contención evitaban cualquier daño colateral, pero también bloqueaban la integración total con la red Telarcai. La ironía no pasó desapercibida. La especie que había estudiado durante siglos cómo estabilizar mentes individuales se encontraba ahora incapaz de asistir a una de las suyas. El humano fue informado de manera escueta. No se le dieron detalles técnicos ni explicaciones completas. Solo se le comunicó que la oficial había sufrido una alteración cognitiva durante el proceso de evaluación cruzada, y que su presencia previa formaba parte del contexto del incidente. No se le acusó. No se le pidió nada. Aún así, decidió acudir. No porque se lo ordenaran, sino porque sintió que debía hacerlo. Cuando entró en el área de aislamiento, no encontró a la figura imponente y serena que había conocido. La oficial estaba sentada, inmóvil,
con la postura ligeramente rígida, como alguien que intenta no perder el equilibrio en un terreno desconocido. Sus ojos, normalmente tranquilos, reflejaban una atención intensa, casi sobrecargada. Ella no lo leyó al instante. Ese hecho, por sí solo, habría sido impensable horas antes. La oficial tardó varios segundos en reconocer su presencia. Cuando lo hizo, no hubo intercambio mental. No hubo acceso automático a su estado emocional. Solo percepción sensorial directa. Visión. Sonido. Presencia. El humano comprendió rápidamente que algo era distinto. No intentó hablar de inmediato. Permaneció de pie, a una distancia respetuosa, consciente de que cualquier gesto brusco podía empeorar la situación. Por primera vez desde que se habían conocido, ninguno sabía exactamente qué pensaba el otro. Y en esa incertidumbre, ocurrió algo extraordinario. El humano no aprovechó la situación. No se sintió aliviado por no ser leído. No experimentó una sensación de superioridad. En lugar de eso, ajustó su comportamiento de forma instintiva. Habló con calma cuando finalmente lo hizo. Mantuvo un tono neutro. Evitó referencias innecesarias al incidente del enlace. Actuó como si siempre hubiera sido así. Para la oficial, aquello fue un choque aún mayor que la desconexión misma. Acostumbrada a interpretar intenciones a través de pensamientos expuestos, ahora debía inferirlas a partir de acciones observables. Y lo que veía no coincidía con ninguno de los escenarios negativos que el Consejo había proyectado. El humano mostraba consideración sin garantías. Respeto sin supervisión. Cuidado sin recompensa inmediata. No sabía qué sentía ella. No podía anticipar su reacción. Y aún así, eligió comportarse de la manera más ética posible. La oficial comprendió entonces lo que nunca habían podido leer en la mente humana. La confianza no residía en la transparencia. Residía en la elección. A medida que pasaban los ciclos, su desconexión parcial comenzó a estabilizarse. No recuperó de inmediato el acceso completo a la red, pero tampoco colapsó. Aprendió, con dificultad, a sostener pensamientos sin compartirlos. A sentir emociones sin diluirlas. A tolerar la incertidumbre interna. Era agotador. Ahora entendía por qué la mente humana parecía tan densa, tan llena, tan contradictoria. Aquella lucha constante no era un defecto, sino el precio de una libertad cognitiva que su especie nunca había experimentado. Cuando el Consejo finalmente evaluó la situación, se enfrentó a un dilema sin precedentes. La desconexión de la oficial no había producido violencia ni irracionalidad. Al contrario, había generado introspección, cautela, una forma de pensamiento individual que había enriquecido su análisis. La oficial regresó a la deliberación con una perspectiva nueva. Informó de la anomalía sin ocultarla. Describió la experiencia de aislamiento mental, la interacción directa con el humano y la conclusión que había alcanzado. No presentó aquello como una amenaza, sino como una oportunidad. Si una Telarcai podía experimentar crecimiento cognitivo al perder temporalmente la lectura mental, ¿qué decía eso sobre los límites de su propia perfección? El Consejo no emitió una respuesta inmediata. Pero algo había cambiado de forma irreversible. La humanidad ya no era solo una especie a evaluar. Se había convertido en un punto de referencia. Y en el silencio que siguió a aquella sesión, una verdad comenzó a tomar forma, incómoda y poderosa. Habían pasado milenios leyendo todas las mentes. Pero jamás habían aprendido a confiar sin hacerlo. Una galaxia que aprendió a no leerlo todo. La galaxia no cambió de golpe. No hubo un anuncio solemne ni una declaración que marcara el inicio de una nueva era. Las civilizaciones antiguas no se transforman con gestos dramáticos, sino con pequeñas decisiones acumuladas, casi invisibles, que con el tiempo se vuelven irreversibles. El cambio comenzó con una omisión. Por primera vez en la historia registrada del Consejo de Convergencia, un informe fue archivado sin lectura completa. No por error técnico ni por censura, sino por elección consciente. Los datos estaban disponibles. Los accesos autorizados. Los sistemas funcionando a la perfección. Y aún así, alguien decidió no abrirlos. La oficial Telarcai observó ese acto con una atención que habría parecido excesiva semanas atrás. Ahora comprendía su peso.
Comprendía que no leer algo cuando se tenía la capacidad de hacerlo era una forma de autocontrol que su especie apenas empezaba a explorar. Su conexión con la red colectiva había sido restaurada casi por completo. Podía compartir pensamientos, percepciones y conclusiones con la fluidez de siempre. Sin embargo, algo permanecía distinto. Había aprendido a conservar un margen mínimo de silencio interior, un espacio donde los pensamientos podían existir sin ser inmediatamente absorbidos por la consciencia compartida. Ese espacio no era cómodo, pero era suyo. El humano fue informado del cierre oficial de la evaluación. La humanidad mantenía su estatus provisional dentro de la red galáctica, con una serie de acuerdos inéditos que reflejaban una nueva forma de interacción. Entre ellos, uno destacaba por encima del resto: la prohibición explícita de lecturas mentales no consensuadas en contextos no hostiles. Nunca antes se había concedido algo así. No se presentó como un privilegio humano, sino como una adaptación del marco ético galáctico. Aún así, el mensaje era claro para cualquiera que supiera interpretarlo. La galaxia había reconocido que la transparencia absoluta no era sinónimo de justicia. El humano recibió la noticia con una reacción contenida. No celebró. No expresó alivio exagerado. Simplemente asintió, como si aquello confirmara algo que ya intuía desde hacía tiempo. La oficial observó ese gesto con atención renovada. Había aprendido a leer los matices humanos no a través de pensamientos expuestos, sino de decisiones pequeñas, cuando hablaban, cuando callaban, cómo ajustaban su comportamiento en ausencia de supervisión. Aquella observación había resultado más reveladora que cualquier enlace telepático. Antes de la partida de la delegación humana, se permitió una última interacción directa. No hubo ceremonia ni protocolos complejos. Solo un encuentro breve en una plataforma de observación, con la galaxia extendiéndose ante ellos como un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. La oficial no leyó su mente. No porque no pudiera. Porque eligió no hacerlo. En ese instante, comprendió con absoluta claridad lo que la humanidad había aportado sin proponérselo. No una tecnología revolucionaria ni una fuerza militar abrumadora, sino un concepto olvidado por las civilizaciones demasiado seguras de sí mismas. La idea de que el verdadero respeto comienza cuando se renuncia al control. El Consejo, en sesiones posteriores, revisó antiguos principios a la luz de aquella experiencia. Se introdujeron cambios graduales en los protocolos de contacto. Se fomentaron zonas de privacidad cognitiva para especies que lo solicitaran. Incluso entre los Telarcai, surgieron debates sobre la conveniencia de experimentar periodos de desconexión voluntaria. No todos estuvieron de acuerdo. Algunos consideraron esos cambios un retroceso. Otros, una vulnerabilidad innecesaria. Pero una minoría creciente percibió algo distinto, una oportunidad de evolución que no dependía de nuevas capacidades, sino de nuevas limitaciones autoimpuestas. La oficial se convirtió en una referencia silenciosa de ese movimiento. No lideró reformas ni pronunció discursos. Simplemente actuó de acuerdo con lo que había aprendido. Escuchó más. Leyó menos. Observó con atención aquello que no podía ser capturado por la telepatía. La humanidad regresó a su espacio con un conocimiento que no figuraba en ningún informe oficial. Habían sido observados, evaluados, casi juzgados por sus pensamientos más íntimos. Y, aún así, habían demostrado algo que ninguna simulación había previsto: que una especie podía ser consciente de su propia oscuridad. Y decidir no dejarse definir por ella. Con el tiempo, otros encuentros confirmaron esa impresión. Los humanos no eran perfectos. Cometían errores. Discutían entre ellos. Dudaban. Pero también reflexionaban, se corregían y en ocasiones cruciales, elegían el camino más difícil cuando el más fácil estaba al alcance de la mano. La galaxia aprendió a tenerles cautela. Y respeto. La oficial volvió a sonreír en una ocasión más, mucho después del primer contacto. Esta vez, no hubo suficiencia ni sorpresa. Solo reconocimiento. Había leído miles de mentes a lo largo de su vida. Pero fue una mente humana, imperfecta y silenciosa en sus decisiones, la que le enseñó algo que ninguna lectura podía revelar por completo. Que no todo pensamiento define a quien lo tiene. Que no todo lo que puede saberse debe saberse. Y que, a veces, la mayor forma de inteligencia es saber cuándo dejar una mente en paz. Así,
Sin conquistas ni proclamaciones, la humanidad dejó su huella más profunda en la historia galáctica. No por lo que pensaba, sino por lo que eligió no hacer.